Bueno, estamos aquí de nuevo. Lo siento, ha sido una interrupción fugaz. Estamos en clase de Física y Química y os estaba contando, ya estamos en directo, sí, seguimos, ¿vale? Entonces os estaba contando que tenéis que entregarme los ejercicios para que yo pueda seguir evaluando, ¿vale? Y con eso tenemos la asignatura súper superada, con muy buenas notas como en la primera y en la segunda evaluación, así que sin problemas, ¿vale? Yo luego os mando por Classroom lo que hemos estado dando en clase, os mandaré una captura del ejercicio, os mandaré también los ejercicios que tendréis que hacer o que tenéis que trabajar para este fin de semana largo, porque no volvemos a tener clase hasta el martes a la misma hora, ¿vale? Entonces vamos a seguir repasando como habíamos propuesto a principio de semana, pero varios de vosotros me habéis planteado dudas respecto al tema anterior porque había un par de ejercicios que se os estaban atragantando un poquito. Entonces, había dos ejercicios, en concreto el ejercicio número 16 y número 17 de la página 215, que me lo teníais que entregar y había gente que se quedaba ahí un poquito atascado, entonces en lugar de resolverlo y enviárselo a cada uno por privado, lo que he decidido es resolverlo en la pizarra, os lo explico despacito, lo entendéis bien, y con esta resolución del 16 podéis vosotros hacer fenomenal el 17, ¿vale? Entonces os explico el 16, ¿vale? Hacéis el 17 y todo esto os lo dejo anotado, como siempre, a través de Classroom junto con el esquema de lo que estamos viendo. Profe, ¿el ejercicio 16 también te lo tenemos que mandar? Sí, porque aunque yo os ponga ejercicios resueltos en la pizarra, vosotros también los tenéis que ir copiando para que yo entienda que los vais comprendiendo y vais ampliando todo lo que yo explico. Imaginaros que estamos en clase y entonces estáis copiando apuntes, pues igualmente copiáis el ejercicio de la misma manera que cuando yo os explico un ejercicio nuevo y lo seguís copiando, ¿vale? Entonces, el ejercicio 16 de la página 215, por si alguno no tiene el libro de texto, el 16 es este de aquí, ¿vale? Ese es el ejercicio 16. ¿Lo tenéis ahí? ¿Sí? Muy bien. Vale, pues el ejercicio 16 nos dice... Es muy parecido al que hicimos en un vídeo la semana pasada, que podéis rescatar, volver hacia atrás y verlo las veces que sean necesarias, de un iceberg. Un iceberg estaba flotando, estaba en equilibrio y entonces se calculaba ahí una altura. Bueno, pues el 16 es algo parecido y nos dice, un cuerpo que pesa 1000 newtons y tiene un volumen de 0,1 metros cúbicos, me preguntan, apartado A, ¿flotará en una piscina de agua dulce? ¿Y qué pasa en una piscina de agua salada? ¿Flotará en una piscina de agua dulce? Y me dan como dato la densidad del agua dulce y me dan como dato la densidad del agua salada, ¿vale? Entonces, tenemos que el peso del bloque que estamos sumergiendo en el volumen, el peso es de 1000 newtons. Tenemos un peso de 1000 newtons. Acordaros que el peso es una fuerza, se mide en newtons, y que el peso es igual a m por g, a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, como dato, me están diciendo que el peso, mg, es igual a 1000 newtons, ¿sí? Vale. Y el volumen del bloque que yo estoy estudiando, el volumen tiene 0,1 metros cúbicos. 0,1 metros cúbicos, ¿vale? Bien. Entonces me están diciendo, este cuerpo que yo estoy sumergiendo, este cuerpo va a flotar en agua dulce. Y para eso me dan como dato la densidad del agua dulce. Acordaros cuando estudiamos el apartado de flotabilidad que decíamos para ver si una sustancia flota o se hunde o está en equilibrio, tenemos que ver qué pasa con el peso y qué pasa con el empuje del fluido, principio de Arquímedes, ¿vale? Entonces, el peso, nosotros tenemos un bloque, imaginaros, tenemos un bloque y el peso siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? Vale. El empuje va a ir hacia arriba, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. El peso siempre hacia el centro de la Tierra, siempre hacia abajo, y el empuje siempre hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el peso es más grande, cuando esta fuerza va hacia abajo con una mayor intensidad, el cuerpo se hunde, ¿sí? Cuando el empuje es mayor, el cuerpo va a ir hacia arriba y entonces
se queda en la superficie y flota. Y cuando las dos fuerzas, tanto el peso como el empuje, cuando las dos fuerzas son iguales, está en una situación de equilibrio. Está dentro del fluido, pero no se va al fondo ni tampoco se va a la superficie. Está en una situación de equilibrio. Entonces aquí decimos, cuando el peso es más pequeñito que el empuje, cuando el peso es más pequeñito, el empuje es más grande, entonces flota. El bloque flota cuando el empuje es más grande que el peso. Al revés, cuando el peso es más grande, si tira hacia abajo, se hunde, ¿sí? Y cuando el peso y el empuje son iguales, estamos en una situación de equilibrio. ¿Bien? Vale, el peso sabemos que es igual a mg. El peso es siempre igual a mg. ¿Y qué ocurre con el empuje? El empuje era la fuerza que realizaba el fluido sobre el cuerpo que está sumergido. Entonces decimos, el empuje es igual a la densidad que tiene nuestro fluido por la aceleración de la gravedad y por el volumen. Depende, por tanto, del fluido. No todos los empujes, si tenemos un mismo cuerpo y lo sumergimos en agua de una piscina, agua dulce, en agua salada del mar o en un zumo, depende de la densidad del líquido que tengamos, depende de la densidad del fluido, porque el empuje no va a ser el mismo en cada caso. Entonces el empuje, acordaros que ya dijimos de dónde deducíamos esta expresión, el empuje es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen de fluido desalojado. Lo explicábamos con el principio de Arquímedes. Entonces tengo que ver cuál de estos casos se cumple en el caso del agua salada. Tengo que ver si el peso que me están dando es un peso de 1000 newtons, si el peso es más pequeño, igual o más grande que el empuje cuando lo sumerjo en agua salada, en agua dulce, en el primer caso. Entonces me dicen, este bloque pesará 1000 newtons y me están preguntando, ¿flotará en agua dulce? Vale, pues vamos a ver cuál sería el valor del empuje, para ver en cuál de estos tres casos me encuentro. El empuje, densidad del agua dulce, por aceleración de la gravedad, por volumen de fluido desalojado. ¿Y cuál es el volumen de fluido desalojado? El volumen de nuestro bloque, porque si nuestro bloque ocupa un espacio, ese es el espacio que antes teníamos de agua dulce y ahora no está, porque ese espacio lo está ocupando nuestro bloque. Entonces es el volumen del sistema o del cuerpo que estamos estudiando. Empuje, densidad por G y por V. Empuje en el caso del agua dulce, densidad del agua dulce, me dan la densidad como dato, densidad del agua dulce, por aceleración de la gravedad, que es 9,8, por volumen, que es 0,1 metros cúbicos. ¿Sí? Empuje igual a densidad kilogramo por metro cúbico. Aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado y volumen 0,1 metro cúbico. Vale, multiplicamos esto y nos sale 980, ¿qué? 980 newtons, porque el empuje es una fuerza y entonces la medimos en unidades de fuerza que son los newtons. Vale, entonces tengo que el empuje es de 980. Estamos aquí, empuje 980 y peso 1000. El empuje es más pequeñito que el peso es más grande. Si el peso es más grande, el cuerpo va a tirar hacia abajo, por lo tanto, cuando sumergimos ese bloque en agua dulce, se hunde. ¿Sí? En el apartado B me dicen cuál tiene que ser la densidad de mi fluido para que el peso sea igual que el empuje. Pues solamente tenemos que despejar la densidad. Entonces tenemos el peso igual al empuje para que no se hunda, para que se quede en equilibrio. En concreto dice qué densidad deberá tener el líquido de la piscina para que el cuerpo quede completamente sumergido, pero sin irse al fondo. Es decir, quede sumergido, no esté en la superficie, es decir, no esté flotando, pero tampoco esté en el fondo, tampoco se hunda. ¿Qué densidad tiene que tener el líquido de esa piscina? Pues entonces tiene que cumplirse que el peso sea igual al empuje, ¿vale? El peso nos lo están dando, son 1000 newtons, que es igual a mg. Entonces el peso es igual a densidad del fluido, densidad del agua que tenemos que poner en la piscina para que se quede sumergido sin hundirse y sin flotar. Densidad por 9,8 por 0,1, densidad por G por volumen.
densidad por 9,8 metros por segundo cuadrado por volumen de 0,1 metros cúbicos. Despejamos la densidad y nos queda una densidad de 1020,44 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad que debería tener mi fluido para que el sistema se quede sumergido por completo, pero sin llegar a hundirse y sin que esté flotando, para que se quede en equilibrio. Con una densidad de este valor, el cuerpo se queda sumergido, pero no se va al fondo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que este es justo el valor que me están dando de la densidad del agua salada. Es decir, si yo lleno mi piscina con agua salada, si lleno la piscina con agua salada, el bloque se va a quedar en equilibrio. No se va a ir a la superficie, no va a estar flotando, pero tampoco se va a ir al fondo porque tampoco se va a hundir. Va a tener el mismo valor la fuerza-peso que la fuerza-empuje del líquido, del fluido en el que esté sumergido, ¿vale? Y por último, en el apartado C, me decían, calcula la densidad del cuerpo y razona cómo debe ser con respecto al fluido para que flote o para que se hunda. Entonces ahora ya no me están hablando del fluido, me están hablando del cuerpo. Y me dicen, calcula la densidad que tiene el cuerpo que estamos estudiando para, en función de esa densidad, nosotros saber si le vamos a poner en un fluido con densidad mayor o con densidad menor, si se va a hundir o no se va a hundir. Y nos fijamos solamente en las densidades. Entonces, ¿os acordáis que la densidad era la magnitud física que mide la relación entre la masa y el volumen? Decíamos, la densidad es igual a la masa dividido por el volumen, ¿vale? Pero por otro lado, nos están dando de dato el peso, y sabemos que el peso es igual a m por g, ¿vale? El peso es igual a m por g. El peso me lo dan, que son 1000 newtons, y la g la conozco porque es la aceleración de la gravedad, que sabemos que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como el peso es m por g, yo voy a despejar de aquí para poder calcular el valor de la masa, ¿sí? Y entonces me quedaría que la masa es igual a peso entre g, peso entre aceleración de la gravedad. Cuando despejo eso, calculo la masa, sería el peso, 1000 newtons, entre 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto me da un valor de 102,04 kilogramos. Esa es la masa del bloque que estamos estudiando. Y me dicen, calcula su densidad, para luego razonar qué pasa con las densidades de los distintos fluidos en las que lo podemos sumergir. Entonces yo tengo la masa. Como la densidad era igual a masa partido por volumen, y el volumen me lo dan, porque el volumen me están diciendo que es 0,1 metro cúbico, ¿sí? El volumen es 0,1 metro cúbico y la masa la tengo, pues densidad, masa entre volumen, 102,04 kilogramos entre 0,1 metro cúbico, me sale la densidad del cuerpo que estamos sumergiendo, y entonces sería una densidad de 1020,41 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del bloque que estamos estudiando. Entonces me dicen, ¿qué pasa? Relaciónalo con las densidades de los fluidos en las que lo podemos poner. Si tenemos que la densidad del fluido es más grande que esta, si tenemos que la densidad del fluido es más grande, el cuerpo flota, ¿sí? Si tenemos que la densidad del fluido, del líquido en el que lo vamos a meter, es más pequeñita, el cuerpo se hunde. ¿Por qué? Porque el empuje hemos dicho que era densidad por aceleración de la gravedad por volumen. Si esto es más pequeñito, vamos a tener que el empuje va a ser más pequeñito. Y si el empuje era más pequeñito, decíamos que el empuje hacia arriba, pues entonces el cuerpo se hunde, ¿vale? Cuando el empuje es más pequeño que el peso, la fuerza hacia arriba es más pequeño que la fuerza hacia abajo, se hunde, ¿sí? Entonces tenemos una densidad más pequeñita que esta, el cuerpo se hunde. Es lo que pasaba en el apartado A. Si le ponemos en agua dulce, y el agua dulce tiene una densidad más pequeñita que la densidad de nuestro cuerpo, el cuerpo se hunde. Si lo sumergimos en un fluido con una densidad más grande, este producto va a ser más grande, entonces el empuje va a ser más grande. Si la fuerza hacia arriba
es más grande que el peso, que es la fuerza hacia abajo, el cuerpo flota. Cuando lo someto a densidades mayores que la del cuerpo, el cuerpo flota. Si la densidad del fluido es más grande que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo flota. Porque el empuje es más grande. Si el empuje es más grande, puede más la fuerza hacia arriba que la fuerza hacia abajo. El cuerpo flota. Si la densidad del fluido es más pequeñita, esto es más pequeñito. Entonces el empuje es pequeñito y el peso es grande. Si la densidad del fluido es pequeñita, esto es más pequeñito, entonces el cuerpo se hunde. ¿Y cuándo alcanzaría una situación de equilibrio? Cuando la densidad del fluido es la misma que la densidad del bloque, que en este caso hemos visto que coincide con los datos que me dan en el enunciado, coincide con la densidad del agua salada. Si yo pongo en esa piscina agua salada, el bloque se queda totalmente sumergido, pero no se va al fondo ni tampoco se queda en la superficie. ¿Lo entendéis bien? ¿Sí? Entonces, este ejercicio consistía solamente en comparar estas tres cosas. Comparar si el peso es más grande que el empuje, se hunde. Si el empuje es más grande que el peso, flota. Y si las dos son iguales, el sistema se mantiene en equilibrio. Entonces el peso me lo dan, que es 1000 newtons, y el empuje lo puedo calcular como densidad del fluido por aceleración de la gravedad por volumen. El empuje, densidad por G por V. Y con esa expresión yo calculo el empuje. Si me sale un empuje más grande de 1000 newtons, que es el peso, si me sale un empuje más grande, el cuerpo flota. Si me sale un empuje más pequeñito, puede la fuerza-peso, el peso se hunde, el bloque se hunde. Y si me sale un empuje exactamente igual a 1000 newtons, el cuerpo se queda sumergido sin flotar y sin llegar hasta el fondo de la piscina. ¿Lo entendéis? Vale, pues el ejercicio 17 es exactamente igual. Lo que pasa es que en lugar de darme el volumen como me dan aquí, me dan una superficie y una altura. Pues ya está. Si me dan una superficie y una altura, el volumen es superficie por altura. Multiplicamos esos dos términos. Cuidado que estén en las mismas unidades, porque tienen que ser, si son metros cúbicos, tiene que ser superficie en metros cuadrados por altura en metros. Si me dan una superficie en metros cuadrados y una altura en decímetros, los decímetros los tendré que pasar a metros para tener metros cuadrados por metro, metro al cubo. Entonces tenéis que tener mucho cuidado en los enunciados, que no nos intenten liar o que no nos confundan con las unidades. ¿Vale? Tenemos que operar con cuidado con las unidades. Tenemos que tener también cuidado con las unidades de densidad. Fijaros que aquí las estamos trabajando todo el rato en kilogramo por metro cúbico, porque como luego vamos a hablar de fuerzas y tenemos aceleraciones de la gravedad, recordad, según la ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, masa en kilogramos y aceleración en metro por segundo al cuadrado. Si me dan las masas en gramos, yo no puedo hablar de newtons. Entonces tendré que trabajar en kilogramos y volúmenes en metros cúbicos para tener las unidades que necesito tener para hablar de fuerzas, porque tanto el peso como el empuje son fuerzas, para hablar de fuerzas en newtons, ¿vale? Entonces, este ejercicio era uno de los que teníais dudas. Lo único que tenéis que comprobar todo el tiempo es esto. Es si el peso es más pequeñito que el empuje, entonces va hacia arriba, flota. Si el peso es más grande que el empuje, la fuerza hacia abajo es más grande, se hunde. Y si el peso es igual que el empuje, se queda sumergido, pero ni llega a flotar ni llega a tocar el fondo, ¿vale? El ejercicio 17 exactamente igual. No sé si tenemos deberes para el próximo día, pero no os preocupéis porque yo todo esto, ahora después os lo cuento y os lo aclaro a través de nuestra aula virtual de Classroom, ¿vale? Profe, la segunda fórmula hace referencia al procedimiento... No sé de qué me estás hablando. Vale, entonces, cualquier cosa, si tenéis dudas, me lo decís, me escribís, ya sabéis, como siempre, me lo escribís o por mi correo particular o a través de Google Classroom, ¿vale? Donde se pueden ver los enunciados, os los dejé al principio del vídeo, pero os los dejo otra vez por si acaso. El 16
es el que estábamos haciendo ahora, que es este, ¿vale? Este es el que está resuelto. Y el 17 es el que tenéis que mandarme también. Me tenéis que mandar los dos, el 16 y el 17. El 16 está hecho, pero me lo tenéis que mandar. El 16 y el 17 tenían que estar para el martes pasado, así que los resolvéis y me los intentáis mandar entre hoy y mañana, ¿vale? Y ya os diré respecto al examen que estábamos viendo de repaso, que era el primer examen de cuarto de la ESO, el primer examen que hicimos en el curso. Respecto a eso, os diré a través de Google Classroom qué deberes tenemos que hacer para estos días de cara a corregir la semana que viene, el martes, en nuestra próxima clase, ¿vale? Bueno, pues nada, os escribo, os cuento cosas, me decís dudas, ¿vale? Y nos ponemos en marcha. Que seáis buenos, que estudiéis un poquito de física y química durante todos estos días. Y nada, que lo paséis muy bien, ¿vale? Venga, un besito, chicos. Hasta luego. Chao.